El Señor Jesucristo les bendiga de una manera abundante. Los saludo a todos en esta tarde. Quisiera compartir con ustedes acerca de una pregunta que me han hecho. Me han preguntado, ¿cómo puedo yo hacerle entender o darle a ver a otras personas mi punto de vista con respecto a la Biblia como el contenido de la palabra de Dios o esa palabra de Dios inspirada a los hombres? Para esto me tomé la libertad de hacer un diagrama de flujo donde vamos a mostrar varios puntos o varias características que pudiéramos enseñarle a estos amigos, a estas visitas, y que les harán pensar y reconocer que la Biblia es la palabra de Dios o contiene la palabra del Señor. En primer lugar, vamos a ir a 2 de Timoteo 3:16. Lo que vamos a ver allí es un versículo muy conocido para las personas que leen con frecuencia la palabra del Señor. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Y para empatar este texto, porque tiene mucho sentido, voy a buscar también 2 de Pedro 1:21, o el segundo libro de Pedro, capítulo 1, versículo número 21. Venimos desde el 20, donde viene hablando acerca de la palabra de Dios, no de interpretación personal, y termina con lo siguiente. No por iniciativa humana, al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Dios siempre ha querido hablar con el hombre y lo ha hecho de diferentes maneras. Visiones, algunos otros hombres pudieron ver manifestaciones de Dios, el Señor Jesucristo, y también está la palabra de Dios, este libro que contiene toda esta inspiración de los profetas o todo esto dado a los hombres, ¿sí? Entonces dice este versículo que estamos leyendo en este momento, que impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Simplemente ellos fueron un instrumento en las manos de Dios. Dios tomó su mente, su corazón, sus experiencias, en muchos de ellos sus expresiones también, y plasmó con ese mismo contenido o con esos mismos instrumentos que tenía en su mano una palabra para la humanidad, porque él quería dar a entender algo, enseñar algo a la humanidad. Vamos a ver este diagrama de flujo. Está para más profundidad. Yo lo que voy a hacer es que lo voy a colocar un enlace en la descripción del video para que ustedes lo puedan descargar en PDF, ¿sí? Simplemente lo que está haciendo es que nos lleva por diferentes ramas, es un mapa mental, y nos va a mostrar algunas de las razones que pudiéramos darle a esos amigos, a esas visitas, para que miraran que la palabra o la Biblia es la palabra de Dios o contiene la palabra del Señor. En primer lugar, tenemos una rama que nos habla de los hechos. El primer libro escrito en la historia fue la Biblia, la palabra del Señor, en donde en la imprenta de Gutenberg. Tenemos también aquí una cita de Éxodo 31:18 que nos dirige directamente a cuando Dios escribió sus mandamientos en las tablas que Moisés tenía. ¿Por qué? Porque Dios siempre estaba interesado en que el hombre tenga esto y que pase de generación a generación, ¿sí? Tenemos más abajo que ha sido traducido a más de 2550 lenguas. El Señor quería que este evangelio se predicara a toda criatura. Tenemos justamente ese versículo de Marcos 16:15, y precisamente esto nos demuestra que Dios permitió que este libro fuera traducido a tantas lenguas porque hay un propósito especial con este libro, y es que llegue a todas las personas del mundo, que todas las personas puedan tener el conocimiento, entender, ver, saber, conocer a Dios y el plan de salvación que tiene para ellos. Tenemos también otra rama aquí, que es una rama que nos envía directamente a una parte que quizás algunos dirán, bueno, pero esto es más, no es tan espiritual. Bueno, no, pero a través de esta rama de la ciencia o del estudio también podemos ver la palabra de Dios obrando, cómo la palabra de Dios se cumple, cómo funciona esto. Tenemos personajes reales. Personajes reales. Aquí en este les voy a enviar un vínculo que va a aparecer aquí en esta parte donde dice personajes de arqueología. Es una página donde nos va a narrar todos los personajes bíblicos que se ha confirmado debido a la arqueología que ellos han existido. Se han encontrado tablas, se han encontrado diferentes cosas de ellos. Tenemos también lo siguiente: sucesos históricos.
Sodoma y Gomorra. Es un suceso que nos narra la palabra de Dios acerca de una lluvia de fuego desde el cielo que afecta a una población debido al pecado que ellos tenían o la contaminación que había en ese lugar. Allí también está la cita que nos narra esto. También les voy a colocar en estos enlaces un video donde nos muestra que la ciencia ha podido comprobar que en esos lugares o en los lugares que nos muestra la Biblia que se dio todo esto de Sodoma y Gomorra, han encontrado restos de ceniza, restos de algo importante que sucedió allí relacionado con fuego, ¿sí? Ellos tratan de darle una explicación científica, pero lo importante es que encontraron una ciudad, esa ciudad fue precisamente, quedó despoblada o ya no tenía moradores porque fue destruida por el fuego y queda exactamente en el lugar donde nosotros esperaríamos encontrarla conforme a lo que nos narra la palabra de Dios. Entonces miren que allí también podemos ver que esta palabra es verdadera porque los sucesos históricos que contiene la palabra de Dios también han sido verificados por la arqueología. Tenemos también lugares reales. Aquí hay una muestra, por ejemplo, Egipto. Egipto es un lugar real. Vamos a leer esta cita en Éxodo 12:37 porque me pareció muy interesante esto. Éxodo, libro de Éxodo, capítulo número 12, versículo número 37. Dice, partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot como 600,000 hombres de a pie sin contar a los niños. Esta ciudad es real. La ciudad de Ramsés o de Ramsés está en los registros históricos de Egipto. Esto quiere decir que este lugar que nos narra la palabra de Dios es real. No es un lugar de pronto ficticio que hubiera podido inventar algún libro, sino que es un lugar real. ¿Qué más aparece? En la arqueología también podemos ver que hay algo que indudablemente hizo el Señor Jesucristo, ¿sí? Y esto está narrado en la Biblia precisamente, y es que Él dividió en dos los tiempos o la historia, ¿sí? Antes de Cristo y después de Cristo. Algunos les dicen antes de la era común, después de la era común, pero hay un punto que se encuentra en los dos, sin importar como nosotros lo queramos llamar, que es Cristo, que es el nacimiento del Mesías, que es el nacimiento de ese Emanuel prometido allí en Isaías 7:14. Entonces miren que la palabra de Dios inclusive ha transformado la historia de la humanidad, ha partido en dos, como nosotros vemos la historia. También vemos que en la Biblia aparece un conocimiento divino, y vamos a ir para esto, o me voy a dirigir a Salmos, el libro de los Salmos, el capítulo 139, el versículo número 16. Salmos, capítulo 139, el versículo número 16. Bueno, aquí sí es un poco más tedioso la búsqueda. (139) capítulo 16, versículo 16. Dice, me viste antes de que naciera, cada día de mi vida estaba registrado en tu libro, cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Y la Reina Valera 60 dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Es decir, que había un libro donde estaban escritas las cosas que iban a ser formadas desde ese embrión o cómo se iba a desarrollar ese embrión. Efectivamente, eso nos suena a la cadena del ADN o todo lo que representa el ADN que fue descubierto muchísimos años después. Es decir, que hay un conocimiento que está por encima del humano, ¿sí? Que es directamente inspirado por Dios a los hombres. Pudiéramos también ver en el libro de Job que aparece el ciclo de la lluvia, y ese ciclo de la lluvia fue descubierto oficialmente muchísimos años después. Tenemos también en el conocimiento que hay profecías cumplidas. Daniel 7 nos comienza a narrar los hechos a través de una visión de los reinos que iban a pasar por ese lugar donde se encontraban. Los medo-persas, los romanos, los griegos, con Alejandro Magno, ¿sí? Utilizando de pronto algunas figuras, pero allí están en la palabra. Y si nosotros vemos el conocimiento que nosotros tenemos ahora mismo de la historia humana, se cumplió esto. Tenemos también eventos en cumplimiento o que se están cumpliendo actualmente. Vamos a leer para este ejemplo
Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, del verso 2 y 24. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, del verso 2 al verso 4. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Es lo que estamos viviendo actualmente. Esa profecía o eso que está hablando la palabra de Dios se cumple actualmente o se está cumpliendo en este momento. Gloria al nombre de Jesús. Tenemos también que la Biblia no se contradice, no hay contradicción en la palabra de Dios. De pronto, si nosotros decimos, bueno, pero un libro que no tenga contradicciones, conozco muchos libros que no tienen contradicciones, pero si tenemos en cuenta que Biblia, que significa recopilación de libros, por la etimología de la palabra, nosotros lo que encontramos es que son 66 libros que nosotros tomamos, escritos por 40 personas aproximadamente. Hay algunos que dicen que fueron incluso más personas que llegaron a escribir estos libros. Imagínense, fue escrito por David, que era un rey, por Amós, que era un campesino, por Moisés, que era un escriba que había estado en el palacio de Faraón. Sin embargo, aunque solo se les estoy mostrando 3 personajes, son 40 personajes, con profesiones diferentes, con pensamientos diferentes, con conclusiones diferentes de la vida, con puntos de vista diferentes, con épocas diferentes, pero no se contradice. La palabra de Dios es verdad porque son muchas personas las que lo escribieron y no se contradice en ninguna parte. Y para que esto sucediera, solo sería posible si Dios permitiera que pasara o si Dios mismo guiara la escritura de un libro de estas características. Tenemos también otra rama que es la vigencia de la palabra de Dios. La palabra de Dios sigue teniendo sentido. Hoy sigue teniendo sentido. Hay muchos libros que de pronto uno toma y los lee y dice, pero ¿qué querrá decir esto? Pero este poema, ¿qué querrá decir? ¿Sí? Sin embargo, la Biblia, que es la palabra de Dios, actualmente hoy podemos leerla y entenderla, porque sigue teniendo sentido aún en nuestros tiempos. Hay muchas personas que murieron por esta palabra. Hechos 7:54 vemos como Esteban está siendo apedreado, ¿sí? El primer mártir de la iglesia. Pero mucho más allá de ese mártir vinieron otras personas que prefirieron morir antes de negar su fe en Jesucristo y de negar que esa Biblia contiene la palabra de Dios. Ha sobrevivido persecución. La imagen que ven allí en pantalla es del emperador Nerón. Nerón trató de destruir por completo la palabra de Dios y no fue el único. Después de esto muchas personas trataron de destruirla, muchísimas personas, pero la palabra de Dios dice que cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Y esta palabra, como es de Dios, Dios la ha guardado hasta nuestros días. Y es tanto como se ha guardado hasta hoy que si desaparecieran todos los ejemplares escritos de la palabra, con el conocimiento que tenemos nosotros de los versículos, de lo que nosotros tenemos en nuestra mente, podríamos reconstruir la Biblia, sino por completo la mayoría de ella. Tenemos también otro aspecto que es el aspecto de fe o de algunas cosas que nosotros podemos ver que están pasando y que también creemos completamente. Y es que la Biblia es el único libro que sigue cambiando vidas. Es el único libro en el cual el autor dice que esa palabra va a santificar a los que la leen y los santifica de verdad porque el autor es Dios. Tenemos también que esta palabra ha cambiado infinidad de vidas y tenemos testimonios que de pronto si nos detuviéramos nosotros a contar los testimonios nunca terminaríamos porque son testimonios de cambios reales a través de esta palabra poderosa dada por Dios. Es una palabra que produce paz. Es un libro que produce paz. Es una palabra que cuando nosotros la leemos podemos descansar en ella y podemos estar seguros que Dios está con nosotros y nos ayuda. No hay otra palabra que produzca paz en el corazón del hombre, que cambie su vida al mismo tiempo. Esta palabra es inspirada totalmente por Dios y por eso es que tiene estos efectos. La palabra nos conecta con Dios. Cuando leemos la palabra de Dios y entendemos lo que está allí escrito y que es para nosotros, podemos entonces tener una conexión personal
con Dios. Ningún otro libro nos permite eso. Pensemos en esto. La palabra de Dios es el único libro en el mundo en el cual, cuando nosotros estamos leyendo, el autor está presente al lado nuestro. Es el único libro en el mundo en el cual el autor responde nuestras preguntas instantáneamente. Es el único libro en el mundo que ha sido dado a los hombres para revelar la naturaleza de Dios y para revelar el propósito de Dios en nuestras vidas. Y bien, viendo todos estos argumentos, nosotros podemos decir que la Biblia que contiene la palabra de Dios es verdadera y que ha sido dada a nosotros por un propósito que es cambiar nuestras vidas, que es acercarnos a Dios, que es descubrir ese plan glorioso de salvación. Espero que de pronto todo esto que hemos visto aquí les pueda servir para hablarle a amigos, a visitas, a personas que necesitan de Dios y que muchas veces tienen estas preguntas. Y todas estas son herramientas con las que nosotros podemos también evangelizar. El Señor Jesucristo les bendiga grandemente.